La idea de esta charla es hablar de cómo son los pacientes con AME para hacer una pequeña introducción, qué les pasa a ellos, con diferencias con otras enfermedades musculares, cómo hacemos el diagnóstico y en qué camino va el tratamiento. Entonces, para hablar, en general los pacientes con AME tienen nivel cognitivo normal, tienen debilidad muscular, igual que otras enfermedades neuromusculares. En general la debilidad muscular es la predominio de las piernas y no tanto de los brazos, pero es generalizada. Los pacientes se cansan, es como una característica que cada vez se ve más. Algunos de ellos se sientan, algunos caminan y algunos no se sientan ni caminan. Bueno, entonces esto es un poco el espectro de presentación de los pacientes. Hay una forma tipo 1, que es una forma muy severa, que se llama Wernicke-Hoffmann, que los pacientes en general son pacientes que se diagnostican antes de los 6 meses, son pacientes que no logran sentarse, lo máximo que logran es sostener la cabeza. Después están los pacientes tipo 2, que son pacientes que logran sentarse pero no logran caminar. Y después están los pacientes tipo 3 que empiezan a caminar, pero después que empiezan a caminar se empiezan a caer y a notarse cada vez más su debilidad. Pero como vemos ahí en ese esquema, es todo un espectro clínico de presentación. O sea, esto que nosotros hablamos en tipo 1, tipo 2 y tipo 3 tiene que ver con los logros máximos alcanzados por ellos, pero en realidad, ahí se pasó, en realidad es todo un espectro de presentación con formas más severas y menos severas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta que desde la parte funcional hay una clasificación diferente, que uno habla que son pacientes que no se sientan, otros que se sientan y otros que caminan. Porque dentro del grupo de tipo 2 hay pacientes que, por ejemplo, logran caminar con andador, pero siguen siendo tipo 2. Esto, lo que fue muy importante es saber esto para los ensayos clínicos, o sea, determinar bien cómo es el fenotipo clínico y cómo se comporta, ¿no? O sea, poder definir bien al paciente desde lo que es la definición formal en que el logro motor alcanzado, pero desde la funcionalidad también. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de los pacientes? En general, nosotros tenemos sospechas clínicas importantes de que un paciente puede tener AME. En el tipo 1, en general son pacientes con una debilidad muy marcada, predominio de miembros inferiores, tienen fasciculaciones linguales, tienen un tórax peculiar. Todos esos son signos clínicos que nosotros médicos nos tenemos que estar fijando. En los tipo 2, los chicos no logran sentarse no logran caminar a la edad que tendrían que empezar a caminar y tienen como un temblor fino muy característico, que si lo encontramos pensamos que pueden tener AME. O sea, hay pequeñas cosas, quiere ir rápido Bueno. Y en los tipo 3 son pacientes que en realidad son pacientes que empezaron a caminar y después que empezaron a caminar se empiezan a caer. Y eso hace que, y al examinarlos no tienen reflejos, o sea que hay algunas orientaciones desde la parte clínica que nosotros podemos sospechar que son pacientes con AME. Entonces, lo primero que hacemos es pedir un estudio molecular. En el estudio molecular está, la alteración genética está en el cromosoma 5, y lo que tiene es que tiene 2 genes diferentes. En este cromosoma hay 2 áreas que son muy parecidas y esto es muy importante para el diagnóstico. En la enfermedad de atrofia espinal lo que falta, lo que está alterado es el SMN1. Ese es un gen, ¿se acuerdan que el doctor habló del cromosoma? Después hay partes chiquititas que se llaman gen y en este gen lo que está alterado faltan unos exones, que es una parte más chiquitita, faltan los exones 7 y 8 del gen SMN1. Entonces, al faltar esto en las copias que vienen del papá y de la mamá, se produce la enfermedad. Pero por el otro lado, en la otra parte de este gen, está el SMN2, que es un gen muy parecido, y eso es lo que tiene de especial esta enfermedad, que tiene un gen parecido, y que se descubrió que ese gen parecido ayudaba a producir un poco de proteína. Entonces eso fue un avance importantísimo en la fisiopatología de esta enfermedad.
esto es muy importante tratar de entender qué es lo que está pasando. Nosotros dijimos que en ese gen, el SMN1 produce una proteína que se llama SMN, que tiene una función muy importante, en la motoneurona y en otros sistemas, o sea, que tiene función también multisistémica. Cuando el SMN1 está presente, se produce 100% de proteína y uno no tiene la enfermedad. El SMN2, habitualmente todos nosotros tenemos SMN2 y produce un porcentaje de proteína funcionante solamente es aproximadamente entre un 10 y un 15%. Y otro porcentaje no se produce y se trunca, y esto tiene que ver con la forma en que se lee el SMN2, que a veces se puede leer bien y a veces se puede leer mal. Esto en genética se llama splicing alternativo y es una posibilidad de que se lea, o sea, de que se lea bien o que se lea mal, que se evite el exón 7. Eso no es que pasa solamente en esto, pasa en muchas enfermedades que a veces se puede leer bien la información genética y a veces no. Pero bueno, fueron descubriendo qué es lo que pasaba en el SMN2, que fue tan importante para después el desarrollo de todo lo que es el tratamiento. Entonces, cuando tenemos la enfermedad, no hay SMN1, toda la proteína se produce a través del SMN2 y en general esa proteína no alcanza para suplantar la ausencia del SMN1. Pero ayudó a todos los investigadores a decir y a darle bolilla a ese SMN2 y decir, trabajemos en encontrar algo ahí. Bueno, y otra de las cosas que se hizo después que se descubrió que existía esta copia del SMN2 es ver qué pasaba si el SMN2 ayudaba a determinar el fenotipo. Porque esto no les aclaré, o sea, este espectro clínico de presentación de pacientes, todos tienen la misma alteración genética y la variabilidad en que se puede expresar la enfermedad tiene que ver con las copias del SMN2. A mayor copias del SMN2, la enfermedad es menos severa. Esto se cumple en un porcentaje grande de pacientes, no exactamente en todos. Pero esto es un poco para ver que en el tipo 1 en general tienen 2 copias, pero los tipo 4, que no les presenté los tipo 4, que son los de adultos, son los pacientes que empiezan con síntomas después de los 20 años, en general tienen 4 o más copias del SMN2. ¿Entienden? Entonces, esta variabilidad tiene que ver con el número de copias. Bueno, ¿y cómo vamos con el tratamiento entonces? Bueno, hasta el momento no existía como un tratamiento realmente curativo de la enfermedad. Los tratamientos actuales no sabemos si son curativos, pero sabemos que modifican la enfermedad. Y siempre supimos que, y desde hace mucho tiempo, había investigadores que iban viendo la fisiopatología, mucha gente estudiando, haciendo modelos animales, estudiando bien de qué se trataba la enfermedad, pero por el otro lado los clínicos tratando de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces hubo todo un abordaje en cuanto a cómo cuidar estos pacientes y consensos de manejos clínicos de cómo hacerlo, que ahora salieron nuevos consensos. Pero todo eso ayudó y fue fundamental porque paralelamente a eso se hicieron estudios de historia natural. Estudios de historia natural que sirvieron para determinar cómo es la evolución real de los pacientes. Y en estas enfermedades raras son importantes para después poder comparar los resultados de los ensayos clínicos con los resultados también de las historias naturales. Bueno, esto es un poco el abordaje general que es importante para todos tenerlo en cuenta, que cada vez llegar a un diagnóstico más claro de las enfermedades es importante para después tener un adecuado asesoramiento genético acá. Prevención de todas las complicaciones ortopédicas, nutricionales y neumonológicas y todo lo que es lograr que estos chicos estén bien insertados en cuanto a lo social, ¿no? Eso es como pilares. Y un poco volviendo a lo que hablábamos antes, que el doctor Dubrovsky hablaba de los ensayos clínicos, estas son un poco las etapas habituales que los estudios clínicos se llevan y tardan. Por un lado está esta evaluación, la farmacología preclínica que tiene que ver con los modelos animales, pero después en las etapas clínicas de investigación hay una etapa inicial que en general se hace con voluntarios sanos, que en las enfermedades raras y tan complejas
esa etapa es muy cortita y no se hace con los sanos en general, y tiene que ver más que nada en evaluar las reacciones adversas, la distribución de la droga, las dosis adecuadas y los efectos adversos. Después está la fase 2, que es un grupo más pequeño, pero para medir la eficacia y la distribución de la droga, las mejores dosis y las reacciones adversas. Y una fase 3, en donde todavía es un número muy grande, en general son los estudios multicéntricos, y ahí se ve bien la eficacia. En general los estudios de fase 3 son los estudios realmente que son importantes y que tienen un peso científico importantísimo. Pero todo lleva más o menos 5 a 8 años como mínimo pasar por estas etapas. Cada una de las etapas tiene que ser analizada después por los entes reguladores de los diferentes países para ver si se cumple y seguir con la siguiente etapa. Bueno, y después está la fase 4, que es la fase que ya está en el mercado, que también tiene que tener una evaluación posterior a largo plazo. Bueno, ¿y qué pasó en AME? En AME, bueno, fue el descubrimiento de AME. El gen recién se descubrió en el 98, 95, 98, o sea que tiene relativamente poco. Uno piensa, y hace poquito que se descubrió qué es lo que está pasando con el gen. Y desde que se descubrió el gen, se avanzó un montón en todo lo que fue la fisiopatología y aprender más de la enfermedad. Entonces, ahí se aprendieron cómo son las bases genéticas, cada vez se sabe más cuál es la función de esta proteína, el SMN, la proteína SMN, que antes pensaban que nada más tenía una función en la motoneurona y ahora se sabe que hay como esta función en otros sistemas. Se hicieron modelos animales y diferentes modelos animales para ver cómo funcionaba la medicación y también para saber cómo era la enfermedad en ellos. Bueno, y esto es un poco la fisiopatología habitual, que dijimos que está la alteración del cromosoma 5, falta el SMN1 y tenemos copias del SMN2. Después, como esto que mostró el doctor de cómo se iban formando, después se hace el RNA mensajero, después se produce la deficiencia de proteína, hay deficiencias del transporte axonal de esta proteína, la degeneración de las motoneuronas y finalmente se produce la clínica de las atrofias espinales. Entonces, en cada uno de estos pasos se está haciendo algún tipo de desarrollo clínico. Entonces, bueno, esa fui yo. Entonces hay algunos desarrollos clínicos en cuanto a modificar la expresión del SMN2 o desarrollo clínico en cuanto al reemplazo con un virus del SMN1, que eso les voy a contar y es lo que más está impactando en todo el mundo. Pero después hay en cada etapa, en el RNA mensajero, la presencia de los oligonucleótidos, que es esta nueva droga aprobada, pero después hay mucho desarrollo en cuanto a los neuroprotectores y a la diferenciación de células y reemplazo celular. Y esto es como el abanico de ensayos clínicos que se están haciendo, o sea que ven que es un desarrollo importante y está marcado en qué etapas está cada uno de estos desarrollos. Los más importantes, bueno, está Spinraza y nusinersen, que es la medicación que está aprobada por la FDA. Eso ya está en una fase de aprobación, o sea que está como fase 4 y con una supervisión diferente. Bueno, y después hay otras moléculas que son parecidas a nusinersen, que se llaman, son pequeñas moléculas que modifican también el splicing del SMN2, que están avanzando bastante rápido también, y que la diferencia en realidad que tienen estas moléculas, hay muchas de ellas que se dan vía oral. En cambio el nusinersen es por vía intratecal. Y acá está el antivirus que ha avanzado de fase 1 y está pasando ahora a una fase 2 y hay que ver que todo el mundo está como expectante a ver qué pasa con eso. Bueno, sepan que entrando a esta página que es Clinical Trial, que todo el mundo puede entrar, puede ver los últimos desarrollos de medicación que hay en todas las enfermedades, poniendo solamente la enfermedad y uno puede entrar.
y ahora hay en curso 163 estudios. Bueno, y específicamente contándoles qué es este nuevo desarrollo de la droga que se llama, el nombre registrado es Spinraza, es nusinersen el nombre de la droga, antes tenía otros nombres que no eran muy buenos. Y un poco hablándoles, esto es el mismo esquema, no se asusten, parece lo mismo, pero es la copia del SMN2 que tiene este splicing alternativo y produce un porcentaje chiquito de proteína. En este splicing, esta flecha lo lleva a toda esta maquinaria que tiene que ver con este splicing alternativo. Hay histonas que en algún momento se nombraron, que son proteínas que ayudan y que pueden regular el splicing, o sea, hace que se lea bien o hace que se lean mal. Entonces, acá hay una histona que es negativa, hace que no se pueda incluir un exón 7 que está deficiente y hace que se lea mal el SMN2. Entonces, lo que se descubrieron es que bloqueando esa histona, o sea, haciendo que un factor que es negativo, bloqueándolo, se pueda leer bien. Entonces, la droga lo que hace es bloquear a un inhibidor del splicing. ¿Se entiende? Lograron encontrar eso. Entonces, este inhibidor del splicing es un oligonucleótido, también antisentido, bueno, que modifica el splicing del SMN2 con la inclusión del exón 7, y esto hace que se produzca proteína. Lo bueno de esto es que se produce una proteína endógena, y esto tiene que ver mucho con la creación de anticuerpos para esta proteína. O sea, hacer una cosa endógena, esto ayuda. Bueno, y lo que se ve es lo mismo, o sea, se bloquea ahí al inhibidor y hace que se incluya el exón 7 y que se produzca una proteína entera. Esta medicación se da intratecal, tiene una dosis de ataque que se da a los 0, 15, 30 y 60 días y después se da cada 4 meses, o sea que es un tratamiento de por vida con una dosis de ataque inicial. Lo que tiene es que es una medicación muy cara, que después vamos a hablar de ese tema, pero es una medicación que el laboratorio lo puso con un precio muy caro. Y esa es una dificultad muy importante. Pero les voy a contar un poco cómo fue este desarrollo de esta medicación. Hablábamos que, ¿se acuerdan? Los ensayos clínicos tardaban más o menos entre 5 y 8 años en terminar de llegar a completar todas las etapas. Hoy el primer paciente que se medicó fue en el 2011, o sea que llevamos 5 años y ya está la medicación en curso. Y esto fue muy importante y yo creo que tiene que ver con que se trabajó en conjunto con la gente de Básica, con que los médicos estaban muy involucrados en la enfermedad y quisieron saber más, hicieron historia natural, se invirtió en saber más de la enfermedad y que eso fue una clave muy importante para el desarrollo que tiene esto. Acá hay 2 ensayos clínicos que son los importantes, que eran estos que les contaba, que son de fase 3, que son doble ciego. Fase 3 tiene esta característica que hay pacientes que reciben medicación y pacientes que no reciben la medicación. Entonces se comparan contra ellos y eso son ensayos que para toda la gente que investiga son ensayos muy como robustos, son fuertes. Entonces esos 2 ensayos clínicos, uno es el INDIER, que lo que hace es, yo quería mostrarle acá que a mí me parecía bueno, que en esta se trataron de incluir pacientes de inicio más tardío y pacientes de inicio temprano. O sea, trataron de incluir pacientes dentro de todo ese espectro. Pero el máximo, el paciente más grande tiene 12 años. Así que se incluyeron pacientes pediátricos dentro de ese espectro, no se incluyeron pacientes adultos. Bueno, el INDIER es el estudio que se hizo en pacientes AME1, o sea, los pacientes muy severamente afectados,
menores de 6 meses, que tenían que tener ciertas particularidades en cuanto al requerimiento de oxígeno o necesidad de ventilación, que en realidad eran chicos que estaban dentro de todo de su enfermedad bastante bien. Y lo que vieron es que a los 6 meses de empezar el estudio clínico, vieron tantas diferencias en los pacientes tratados y en los no tratados, que ahí hicieron una presentación en la FDA, y con esa presentación que vieron diferencias importantes, la FDA aprobó la medicación. Aprobó la medicación para todos los tipos de AME, independientemente de lo que tengan. Y entonces todos los pacientes que estaban recibiendo el placebo pasaron a recibir medicación. Este estudio ahora ya pasaron, se tenía que cumplir 13 meses, ahora ya pasaron los 13 meses y se salió publicado el artículo hace el mes pasado. Pero un poco para mostrarles los resultados, hay unos estudios y hay unas escalas de medición que se usaron y que también acá están involucrados muchísimos kinesiólogos y gente que trabaja con AME. Y en AME1 hay una escala que se llama CHOP-IN y una escala de función motora. Entonces, en esas escalas, en los pacientes que recibieron la medicación, se ve una mejoría de un 67% contra una empeoría. Acá es que empeora mucho más el grupo no tratado que el grupo tratado. Entonces todo eso hace que en cuanto a los logros motores haya habido una diferencia importante. Y lo mismo con la escala del CHOP-IN. Y esto es un poco el esquema que ellos muestran en realidad, donde estos son pacientes que todos mejoraron y uno sabe que hay un paciente que recibió placebo, que es este gris clarito, que también mejoró. Y están estudiando por qué ese también mejoró. A ver si hay algún marcador biológico que pueda hacer que haya hecho que mejore. Y por el otro lado hay pacientes que no recibieron, bueno, los que no recibieron la medicación empeoraron todos y hay algunos que a pesar de recibir la medicación también empeoraron. Bueno, y algunos de los logros motores, un porcentaje logró sostener la cabeza, que es algo que uno puede esperar en AME1, pero lo que no es muy raro es que, bueno, que rolen es también muy difícil, pero que logren sentarse o que logren pararse, nunca lo vemos en AME1, es algo que no se ve. Bueno, y esto tiene que ver también con la sobrevida y con ellos su objetivo inicial y era la muerte o la dependencia de respirador. Eso también vieron que es diferente entre los diferentes grupos. Y esto es un poco el resumen que salió en el artículo, que tiene que ver con el resultado final de todos los pacientes. Y lo que ven es siempre la P, es importante para definir que tiene un valor importante. Una P de 0,05 es lo que uno espera que sea significativo. Entonces, lo que se vio en lo que es logros motores es que en un 51% de los pacientes se logró una mejoría estadísticamente significativa. Y lo mismo pasó en estas escalas de CHOP-IN, que también se ve que el porcentaje de mejoría es importante. Esto también antes hicieron como mediciones comparado con historia natural, cuando es significativo que aumente ciertos puntos. O sea, no es lo mismo que aumente. A veces los pacientes tienen una ganancia de puntos, pero depende en qué etapa de su enfermedad están. Entonces, tener historia natural anterior ayudó a saber si esos puntos eran significativos o no. Bueno, y por el otro lado está este estudio, que es el estudio que se hace en chicos de inicio más tardío, que en general son tipo 2 y tipo 3 no deambuladores. Como dijimos, el máximo de edad son 12 meses. Y en estos pacientes también, este todavía trabajo no está publicado, también se ve una mejoría significativa en un score que se llama Hammersmith expandido y en otro score que es para miembros superiores. Habíamos dicho que estos pacientes no caminan, entonces es muy importante lo que puedan lograr con sus miembros superiores. Bueno, y esto es como un resumen
que muestran los diferentes ensayos clínicos. Entonces, esta es la historia natural, esta es los ensayos clínicos, y este importante, que este es el que le quería mostrar en este esquema, es un estudio que se llama NURTUR, que es un estudio que se hizo en pacientes presintomáticos, pacientes que recién nacieron y que ya sabían que tenían atrofia espinal. Por los estudios clínicos se busca la ausencia del SMN1 y que tengan 2 copias del SMN2. En este caso entraron algunos con 3 copias también del SMN2, pero lo que les quiero mostrar es que cuanto antes uno empiece con el tratamiento, la mejoría clínica parece ser muy importante. Entonces, se está pensando en screening genéticos, o sea, determinar antes de tiempo, antes que empiece realmente la enfermedad, para poder indicarle la medicación. Eso es una cosa que está dando vuelta por todos lados. Bueno, algunos comentarios con respecto específicamente a esto es que el tiempo de estudio, como dijimos, es cortito. O sea, el tiempo de estudio clínico en seres humanos es cortito. Eso determina, por un lado, está bien en enfermedades raras y se entiende, pero no sabemos qué pasa a largo plazo. O sea, no sabemos cómo esta medicación, qué efecto puede tener en 10 años. Esperemos que no tenga muchos efectos. Hoy por hoy las reacciones adversas son pocas, pero no se sabe, y eso es una cosa que todo el mundo es realista, y tiene que ser realista cuando uno indica la medicación, que a largo plazo no sabemos qué va a pasar. Bueno, es muy prometedor en pacientes presintomáticos, se logra mejoría en pacientes AME1 y AME2, o sea, no es un tratamiento que cure la enfermedad. Bueno, aún no parece curar, tampoco se sabe qué pasa con las dosis acumuladas, o sea, al pasar el tiempo, aunque hay muchos pacientes en el mundo tratados, hay poco reportado real qué está pasando con los pacientes a largo plazo. Bueno, y no hay hechos estudios costo-beneficio, por esto que yo les contaba, y me parece importante decirles que es una medicación que el laboratorio la puso muy cara. Entonces, todo esto significa un gasto para todas las instituciones en todo el mundo. No es un problema solamente en la Argentina, sino que es un problema mundial cómo se va a costear el tratamiento de esto. Tratamientos parecidos hay, de caro, pero este es el más caro que hay. Y ¿no, Vanina? Casi. Bueno, y después, no, lo que les quería, tratamientos oncológicos también hay caros, pero es distinto el periodo de tratamiento de un tratamiento oncológico. Igual es una cosa de debate que está surgiendo y con una dificultad muy grande para el sistema de salud, para los médicos, para las asociaciones, en este caso. Y la verdad es que tanto desarrollo, tanta cosa buena, que ahora uno no puede disfrutar que haya encontrado esto. Eso es lo que está pasando. Bueno, ¿qué está pasando en la Argentina hoy por hoy? Está aprobada por el ATMAT para uso compasivo, pero no está aprobada, está en proceso de aprobación para uso definitivo. Creo que va a ser muy importante la aprobación para uso definitivo para poder discutir el precio, para decir el precio en la Argentina es esto, o sea que es una etapa que otras personas se van a tener que ocupar de esto. Bueno, y como les dije, la otra droga muy prometedora, y como esto está así avanzando mucho, es la terapia génica. Y esto está publicado, salió publicado también el mes pasado en una revista muy importante para nosotros los médicos. Y esto es un virus, un antivirus, que en realidad este es el núcleo que les había mostrado el doctor, y este antivirus queda como dando vuelta ahí alrededor del núcleo y no se incorpora todo el tiempo al ADN, que eso está bueno, supuestamente para no causar efecto adverso a largo plazo, y que esto no, pero no se sabe. O siempre uno con las medicaciones, con los virus ahí dando vueltas, siempre tiene un poco más de miedo, pero bueno, hicieron este mecanismo para que no se incorporara todo el tiempo al ADN. Entonces,
Es una cadena complementaria de ADN, bueno, y lo que hace es producir la proteína esta que falta. Se da por vía endovenosa y lo que tiene de diferente con la otra medicación que es intratecal, que como dijimos el SMN1, la proteína SM es sistémica, o sea que tendrá una ventaja sobre el otro tratamiento. El primer estudio se empezó en abril del 2014, se seleccionaron 16 pacientes, uno de los cuales quedó excluido. Pero el ensayo clínico en sí se hizo con 15 pacientes AME1 que estaban confirmados por esta lesión del SMN1 y que tenían 2 copias del SMN2. Y en estos se hicieron 2 grupos diferentes. Uno que recibía, 3 pacientes recibieron a baja dosis y el resto, los 12 restantes, recibieron a alta dosis. Y vieron, con el primero que lo infundieron se formaron anticuerpos, entonces ya le empezaron a poner corticoides ahí. Entonces ya a los próximos le pusieron corticoides por los 30 días siguientes al tratamiento. El objetivo inicial, porque este es un fase 1, es un fase inicial de tratamiento, fue ver la seguridad de la droga, es decir, que esto no causaba nada, que eso lo consiguieron y no son muchos los efectos adversos. Y el objetivo secundario es ver qué pasaba con la demora a la ventilación o la demora al fallecimiento de los pacientes. Las escalas fueron las mismas que se usaron para el otro, sobre todo esta CHOP-INT. Y esto es como un resumen que me pareció muy bueno mostrárselos, porque a los 20 meses ningún paciente falleció ni requirió ventilación. O sea que el cambio fue importantísimo. A los 29 meses solo uno requirió ventilación, el que está marcado acá, y es el que empezó, bueno, en otro, ahora les voy a mostrar, es el que empezó más tardíamente el tratamiento también. Así que siempre esto de empezar antes es mejor. Y todos mejoraron, pero mejoraron más todavía los que recibieron alta dosis. Bueno, y esto es un poco las pautas motoras, que es llevarse la mano a la boca, el control de la cabeza, rolar, si se sientan con asistencia, si se sientan sin asistencia, menos de 5 segundos, más de 10 segundos o más de 30, más de 5. En realidad ellos separaron eso según unas escalas motoras que se usan. Bueno, si lograron hablar, cómo tragaron, si usan ventilación o no usan. En realidad no usan ventilación. Y como ven, todos lograron llevarse la mano a la boca. Bueno, acá hay uno que es el que empezó más tardíamente. Entonces ese es el que no logró el control cefálico. Hay que ver bien si ese empezó más tardío, si todavía está en el ensayo. No, no está en el ensayo porque esto ya se cerró. Así que este es el que no logró nada. Bueno, pero casi todos lograron control cefálico, rolar, sentarse con asistencia. Muchos de ellos lograron sentarse y trastornos deglutorios no, ventilación. Y acá abajo, a ver, estaba en relación a la historia natural. La historia natural, ningún paciente logra hacer eso. Entonces el cambio es importante. Yo no tengo video, pero porque la gente que trabaja en investigación en esto muestra un video de un paciente que llega, de estos que recibió, que llega y toca el botón del ascensor corriendo. O sea que todo es impresionante lo que han logrado. Así que está después avanzando y la terapia génica parece ser un posible tratamiento futuro muy importante para un montón de cosas, ¿no? Pero este ejemplo es concreto y es algo que se vio mucha diferencia. Bueno, y esto es un poco todo. La idea es que yo creo que tiene que ver mucho con esto, con que se logró identificar la fisiopatología y una clínica característica de atrofia espinal. El abordaje interdisciplinario creo que es fundamental,
porque ellos mismos proponen que el seguimiento del tratamiento tiene que ser con un abordaje interdisciplinario y con un standard of care determinado, o sea que todo esto es complementario de los tratamientos médicos. Bueno, la creación de modelos animales para todo lo que es estas nuevas drogas fue importantísimo, con mucho desarrollo y mucho esfuerzo, porque cuestan mucho, cada ratoncito de algo es muy caro. Bueno, y esto es, en realidad, esto es todo.